Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Arazo y hoy voy a presentar los trastornos del comportamiento disruptivo y violento, intervenciones en la violencia escolar y la violencia de género. Inicialmente se analiza una intervención para disminuir el acoso escolar y la conducta disruptiva. El bullying o acoso escolar se refiere a un comportamiento repetido y negativo dirigido hacia una persona o a un grupo de personas, con la intención de causar daño, dolor o malestar. Este comportamiento puede ocurrir ya sea físico, verbal o social, y suele ocurrir en entornos como escuelas, empresas o entornos en donde haya constante comunicación entre dos o más personas. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente su salud o incluso en situaciones extremas a llegar hasta conductas autodestructivas hacia él mismo. El bullying puede tener consecuencias graves para la salud emocional y mental. Puede llevar a problemas como la ansiedad, la depresión, el aislamiento social e incluso en casos extremos a pensamientos suicidas. Dentro del acoso escolar se pueden presentar otra serie de conductas destructivas hacia el otro, entre esas discriminación, exclusión, difamación, amenazas, manipulación y agresión, por supuesto, verbal o física. También van acompañados de comportamientos en contra o en torno a la clase, ya sea los profesores y demás compañeros, lo cual genera un ambiente tenso para dictar la clase y para relacionarte. Dentro de la investigación se realizó un análisis propuesto por el autor Letmix, el cual identifica los roles de los participantes dentro del acoso escolar. Identificó principalmente tres: el agresor, la víctima, el alumnado con doble rol de víctima y agresor, el que es víctima y a la vez es agresor, y el observador, que puede afectar la reacción de la víctima y el agresor, o sea, los del entorno, los compañeros. Bueno, seguimos ahora. Bueno, introducción. Se buscó que este trabajo manejara una intervención no propuesta y asimismo se conociera la efectividad de la intervención a un profesorado y a un alumnado con un análisis de tipo cognitivo-conductual que ayudara a reducir las conductas destructivas de los niños. Se entrenó a los profesores mediante varias técnicas en el manejo del aula, entre esas el control de impulsos, las respuestas positivas y demás temas pues relevantes durante la intervención. Cabe resaltar que intervinieron más o menos 223 niños, los cuales el cuarto de ellos eran agresores y víctimas, y los demás solo eran los compañeros, con la finalidad de analizar la conducta de los demás y prevenir la iniciativa de nuevos agresores dentro del aula. El programa arrojó resultados significativos y favorables para los niños y las instituciones, ya que mermó el acoso escolar y las conductas disruptivas dentro y fuera del aula. Metodología. Bueno, la desglosamos en 4 puntos importantes, principalmente los participantes. Participaron 8 profesores con 223 niños de 3 escuelas diferentes, dentro de los cuales se identificaron más o menos 28, como había mencionado anteriormente, como la cuarta parte, 28 niños de agresores y 28 niños víctimas, que fueron señalados por directivos y alumnos de las instituciones. O sea, cada alumno alrededor y las autoridades de la institución señalaron a estos niños, los cuales tenían características semejantes. Estaban entre los 6 a los 13 años y pertenecían casi a los mismos grados de escolaridad. Antes de la intervención, pues se solicitó personal calificado para la evaluación y para la evaluación y el consentimiento de los padres para realizar el procedimiento. El segundo sería el escenario. Se valora el escenario de la escuela, el espacio externo en el cual estaba ubicado. Se identificó gran índice de peligro.
Alrededor había comercio ambulante, en los cuales muchos de los vendedores eran padres de los participantes y pues tenían antecedentes penales ilícitos fuera de la escuela. Como tercer punto tenemos los instrumentos. Se utilizaron tres instrumentos importantes para destacar. El primero sería la observación, que fue realizada en todas las aulas estipuladas por diferentes observadores que concordaban efectivamente al final. O sea, observadores preparados, ¿no? El segundo pertenece al primero. Es un formato de registro de intervalos de 15 segundos a lo largo de 15 minutos, el cual se refiere a la observación del comportamiento durante cortos periodos de tiempo y la decisión sobre qué comportamiento caracteriza mejor ese periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que aquí se analizaba la conducta durante un tiempo determinado, entre eso era más o menos 15 segundos por 15 minutos, y pues se definía qué conducta realizaba el estudiante durante ese corto periodo de tiempo. Dentro de los comportamientos analizados están los disruptivos motriz, que estos son como más que todo el aula, que es estar por fuera de la clase, desplazarse por el aula, subirse a la mesa, comer, etc. Está el disruptivo verbal, que es también en torno a la clase, sería silbar, reír, gritar, conversar, jugar con otros o eructar. También tenemos la conducta agresiva verbal, que ya es individualmente, que sería insultar, burlarse, llamar por apodos, amenazar, excluir, discriminar. Tenemos la conducta agresiva física, que ya es a empujar, arrebatar objetos, tomar objetos sin permisos, pegar, robar, tocar las partes íntimas, levantar la falda de las niñas y demás. Y como tercer instrumento se utilizó un buzón de quejas en donde los niños manifestaban cada vez que eran utilizados como víctimas, agredidas, ya sea física y verbalmente. Se mencionaba la cantidad de veces que se repetía la conducta y el nombre principal del agresor que identificaba esta conducta. Después de ya identificar los agresores y las víctimas e instrumentos del procedimiento, se inició haciendo una asamblea como cuarto punto, como está aquí en la diapositiva, para corroborar la selección de los agresores. ¿Qué quiere decir? Pues para corroborar si el personal alumnado y el personal administrativo estaba en un acuerdo, o sea, que estaban en lo correcto de decidir frente a los agresores y las víctimas. En lo cual pues se organizó a los alumnos y se les dio ciertas instrucciones para socializar en la asamblea. Además se utilizó el instrumento también mencionado anteriormente, que fue el de buzón de quejas, con la finalidad de concretar la identificación de los agresores y el número de veces que se repetía la agresión, la cual se realizó cada semana en el aula de clase. Bueno, aquí pasamos al proceso como tal del análisis, que es el entrenamiento de los profesores con habilidades desarrolladas en clase para mejorar la conducta disruptiva y agresiva. El proceso consta de 8 fases, las cuales mencionaré más adelante, en las cuales se le enseña al profesor estrategias para controlar los estímulos, monitoreo, moldeamiento, entrenamiento en respuesta alternativa, costo de respuestas, respaldo ante el problema, reforzamiento de esa conducta, comunicación asertiva, habilidades para la solución de problemas y pues demás conductas importantes a entablar en el aula. Para dar inicio a este proceso se realizó una serie de actividades, entre esas 4 importantes, durante cada semana como un tipo de refuerzo y ayuda al profesorado durante las intervenciones. Principalmente la retroalimentación. Se realizó 1 hora semanalmente más o menos, iniciando con un planteamiento de reglas para la dinámica o la terapia. Se explicaba la propuesta para la semana y pues se daba una retroalimentación de la sesión anterior
como un tipo de reforzamiento para la siguiente, pues para que no hubiera ningún percance durante la ejecución de la técnica. Moldeamiento. El moldeamiento se realizó una vez por semana con la finalidad de modificar al profesor en el caso de que presentara alguna falla sobre la técnica. El inicio de técnicas. Se implementó durante todas las jornadas escolares por al cabo de más o menos 9 semanas a todos los alumnos ya mencionados, 1 hora semanalmente. Y por último tenemos las observaciones en el aula. Los psicólogos hacían un análisis mediante 3 observaciones de 15 minutos, que era lo del intervalo mencionado anteriormente, con la finalidad de analizar la técnica aplicada y el comportamiento de los alumnos. Esta actividad permitió que se identificaran las fallas de la técnica por parte del profesor y en el alumnado, pues para sí mismo realizar el moldeamiento adecuado durante la práctica y que ya cuando no se terminaran las intervenciones, pues se pudiera ejecutar bien la técnica. Sesiones practicadas durante el programa. La primera fase se aplicaron estrategias para el control de impulsos o control inhibitorio, para el seguimiento, para el moldeamiento y el autocontrol. Se hizo con la finalidad de tener un espacio limpio, seguro y ordenado a través pues, de actividades de participación y de orden en el aula. En la segunda fase se desarrollaron reglas y posibles consecuencias para el incumplimiento de estas, o sea, para el cumplimiento de las anteriores, enseñando respuestas adecuadas ante diferentes situaciones. El manejo de los problemas, por decirlo así. En la tercera fase se implementó comportamientos empáticos y sociales, en donde el alumno se preocupe por el otro y quiera ayudar, que entable bastante comunicación y le dé la iniciativa de ayudar a los demás. En la cuarta se le enseñó actividades de dominio de sí mismo, habilidades proactivas, de aprendizaje, de comunicación con otros, de participación, de entonación. Y en la quinta fase se le enseñó técnicas de reforzamiento por méritos propios, a través de conductas establecidas como trabajos en grupo, en el cual si él sobresalía, pues se le daba un refuerzo ante esa conducta, mediante el condicionamiento operante sería. En la sexta fase se fermentó entrenamiento de relajación y control de emociones, en donde el niño, la víctima y el agresor, se sintiera tranquilo ante las situaciones. En la séptima fase se implementaron habilidades de motivación, en donde el alumno participara y reconociera sus fuertes o sus habilidades proactivas hacia la clase. Y pues por último, en la octava fase se enseñó el proceso de memorización o el recuerdo de temas y habilidades enseñadas durante las anteriores clases. Y así se completaron las 9 semanas. Resultados del programa. Para la medición del tratamiento se utilizó el proceso de observación mencionado anteriormente, la cual se realizó antes del proceso con 3 sesiones y después del tratamiento con 3 sesiones, que fueron evaluadas a través del buzón de quejas, el cual determinaba 3 variables importantes. Entre esas el tipo de agresión, la cantidad de veces y la identificación del agresor, o sea, el nombre del agresor. En esta tabla se evidencia la evaluación pre y post tratamiento, la cantidad de veces de cada agresión y su evolución durante y después del proceso. Aquí se logra evidenciar que antes del tratamiento se presentaban mayormente comportamientos en torno al aula de la clase, lo de la conducta motriz y la conducta verbal, pues que eran salirse de clase, comer en clase, gritar en general en la clase. Y los que se presentan pues con menor porcentaje, pero también elevado,
son los comportamientos hacia el individuo, hacia la víctima, entre esos físicos y verbales, en los cuales los físicos antes del tratamiento se presentaban con mayor intensidad y los verbales pues seguidamente. Aquí se evidencia que antes del tratamiento se presentaba 19, 18, 14 veces la agresión física, junto con la agresión verbal 11, 19 hasta 8 veces. En el posttratamiento se evidencia una mejoría grande, ya que no hay conductas individuales mayores y las conductas en el aula bajan más o menos un 80% notorio en la tabla. Aquí se puede evidenciar, ¿no? Que un ejemplo sería la conducta motriz. Pasó de 39 conductas, o sea, de 39 veces que se repetía esta conducta a 3 veces al cabo de como en la tercera semana. La agresión física hacia el individuo, durante la primera sesión no hubo agresión física, en la segunda pues hubo una, pero ya lo último ya se eliminó totalmente. Y lo mismo con la agresión verbal. Otros resultados importantes se logran evidenciar en estas gráficas, que pues son los comportamientos más significativos durante el acoso escolar, que se identificaron en la observación de 9 semanas a través del buzón de quejas mencionado anteriormente. Entre las conductas tenemos insultos, conductas agresivas, amenazas, manipulación, irrespeto a los genitales, robo y demás, en los cuales pues se evidencia entre un 70 y 80% durante las primeras semanas. Aquí se puede evidenciar que más o menos entre las 4 primeras semanas se presenta mayormente la conducta. En la primera gráfica sería tocamiento de genitales y robo. En la segunda, de pegar y de insultar hacia la otra persona. Y en la tercera, de amenazar y obligar a hacer acciones a la otra persona. Los comportamientos pues, con mayor porcentaje fueron los agresivos y los verbales. Con mayor frecuencia los insultos. Sobrepasaron más o menos el 80% de lo normal. Pero aún así, sí hubo mejoría a partir de la quinta semana en adelante, en donde en algunos casos se desapareció la conducta y en otros se mantuvo, pero menos del 10%. Que aquí pues se logra evidenciar que hasta la quinta semana se logra, la conducta está intensivamente, pero a partir ya de la sexta ya va mermando poco a poco hasta ya no haber la conducta o mantenerse pero muy bajito. Bueno, como conclusión de este trabajo, el propósito de este programa pues fue disminuir las conductas de agresión escolar y se logró notoriamente. Principalmente los comportamientos disruptivos en el aula, ya sean los motrices y los verbales que dan en torno a la clase, en los cuales por medio de monitoreo por parte de los profesores y actividades de dinámica de juego, de seguimiento y de autocontrol de impulsos, tuvo una mejoría significativa en el ambiente escolar. Las técnicas instructivas y de obediencia utilizadas para la agresividad y para la disciplina en el aula ayudó a que el estudiante tuviera más iniciativa para realizar conductas motivadoras e inspiradoras hacia él. Este programa concretó que los profesores son una fuente de cambio para los estudiantes que desarrollan conductas inadecuadas hacia la clase y hacia los compañeros, ya que a través del desarrollo de habilidades aprendidas durante todas las sesiones y el reforzamiento de los psicólogos y las autoridades hacia los profesores, reducen notoriamente el acoso escolar. Las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos se alcanzan más o menos de un 90 a un 100% de efectividad en las conductas de acoso y las conductas antisociales. Junto con sus técnicas y su análisis conductual, ayudan a reducir la agresividad en los niños, tanto en el colegio como en la casa. Y ya para concluir, es importante mencionar que el método de observación, o sea, el método de observación mediante intervalos y el buzón de quejas deja una enseñanza respecto a los alumnos y los docentes,
porque desarrolló actividades y habilidades proactivas, en donde el alumno buscó cooperar, buscó autocontrolarse, tomar iniciativa y protegerse a sí mismo. Bueno, como segundo punto, se hizo una aplicación de un programa terapéutico a hombres violentos contra la pareja. Cabe resaltar que este análisis se hizo en España a personas que recién habían salido de la cárcel por la condena de violencia de género. Y pues se hizo obligadamente como para que la persona tuviera la iniciativa de volver a empezar su vida y se reintegrara sobre lo que había, sobre la conducta que había ejercido. La violencia de género se refiere a cualquier acto o comportamiento que causa daño o sufrimiento, ya sea sexual, psicológico o económico, a una persona debido a su género. Esta forma de violencia está arraigada en desigualdades de poder entre hombres y mujeres y puede manifestarse de muchas maneras. A menudo la violencia de género se dirige hacia las mujeres, debido a las normas culturales que han impuesto, ya sea cultural, social o económica, y pues que dan iniciativa a la desigualdad de género. La violencia hacia la mujer puede abarcar una gama de comportamientos abusivos, que tienen como principal objeto controlar, intimidar, acosar, causar daño a la pareja o a otros miembros de la familia. De acuerdo a una ley orgánica que se menciona en el análisis, esta actúa contra la violencia, contra la violencia, debido al gran poder que puede llegar a ejercer un hombre sobre la mujer, al nivel de manipulación que puede tener sobre ella, ya sea el esposo o una persona en la cual ya tenga un vínculo afectivo cercano. Esta ley promueve que se implementen programas de intervención a reclusos que estén pagando por el delito de violencia de género. En este caso, se implantó esta intervención en prisión a los condenados y a prontos a salir con la intervención de mejorar sus comportamientos violentos. Introducción. Ya mencioné anteriormente que la ley estableció e implementó este programa de intervención a los reclusos que estén pagando por el delito de violencia de género. Y pues en España este fenómeno de violencia doméstica es muy alto, ya que los estudios realizados arrojan resultados altos que dejan a este país como un principal portador de violencia de género. Debido a esto, pues se plantea este programa de intervención que trabaja bajo 4 principios importantes. El primero es prevenir y sensibilizar al recluso. El segundo es realizar el procedimiento bajo las leyes establecidas en el marco del gobierno y del programa. Y el tercero es intervenir en el ámbito social e individual del paciente. Y cuarto y último es investigar las experiencias del recluso a fondo, o sea, todos los antecedentes delictivos que lo llevaron a este acto. Se logró poner en práctica el programa con el fin de conocer características subjetivas y objetivas del recluso, entre esos identificar sus rasgos de personalidad, las conductas violentas realizadas hacia la mujer y hacia otras personas, sus orígenes psicopatológicos, si padece algún trastorno, de alguna debilidad, y pues sus pensamientos distorsionados hacia la mujer, con un tratamiento evaluado antes y después del proceso, en donde se identificó pensamientos e iniciativas de violencia. Bueno, la metodología de esta intervención se realizó más o menos en 25 días, con 2 horas de duración por sesión, basada en una técnica cognitiva conductual, con principios sobre examinar la intervención de los agresores y pues proteger principalmente a las víctimas. Aquí se evaluó bajo 5 parámetros importantes, en el cual el primero
En el programa participaron 38 reclusos, los cuales ya habían cumplido su condena y estaban en el proceso de reintegrarse a la sociedad. Tenían un rango de edad más o menos entre los 20 y los 70 años, los cuales se les preguntó su vida amorosa, que mayormente estaban separados o solteros, su nivel educativo, que era básica primaria, generalmente consumían un tipo de droga, mayormente alcohol, y habían pagado un delito ya sea por amenaza, lesión, maltrato, suicidio en relación a la violencia de la mujer. No contaban con un apoyo durante el proceso y no estaban voluntariamente, pero aún así participaron y realizaron las actividades del programa. Se analizó el escenario, se analizó, se hizo en un ámbito social comunitario. Dentro de los instrumentos utilizados tenemos 5, en los cuales se evaluó la personalidad, las conductas violentas, el origen de sus traumas, las difusiones cognitivas que tenían y el nivel de inteligencia que estos reclusos tenían. El primero fue el inventario de estilos de personalidad de Milo, en donde se evaluó la personalidad bajo 3 escalas: bajo la motivación, bajo los modos cognitivos, bajo las relaciones interpersonales y pues además indica el nivel de deseo y control que tienen estas personas. El segundo es la escala de evaluación de psicopatía, en la cual evalúa la alteración de la conducta social, la conducta del entorno, y además pronostica las recaídas y los planes dentro y fuera del espacio. ¿Qué quiere decir? Que este da un pronóstico de cuándo este recluso puede recaer en una conducta violenta. También se recogió, también recoge informes de experiencias y de conductas antecedentes del recluso. Las organiza en un nivel de peligro de la violencia, por decirlo así, en un ítem de 0 a 2, de acuerdo al historial ilícito que tenga este recluso. El tercero, el inventario de pensamiento distorsionado sobre la mujer y sobre el uso de la violencia. Es un test utilizado en el ámbito clínico que consta más o menos de 29 ítems, lo cual se clasifica en pensamientos hacia la mujer y valoración de la violencia como manera de resolver conflictos. Se evalúa la incidencia de la violencia desde 4 factores durante este ítem. La aceptación de la creencia de la inferioridad a la mujer, que ve por debajo de la mujer, la violencia como mecanismo de solución y la desculpabilización del agresor, que el agresor no se hace cargo de su conducta. Tenemos el último, que es el test de matriz progresivo de Raven, que evalúa el nivel de inteligencia a través de la observación, la percepción y el razonamiento, con una actividad de fichas en las cuales los reclusos tienen que encajarlas a un tipo de cuadritos, y ahí se evalúa el nivel de inteligencia. La intervención se realizó, pues ya como le dije anteriormente, más o menos en 25 días, con 2 horas de duración. El propósito era eliminar las conductas violentas hacia la pareja y los pensamientos de creencias disruptivas hacia la mujer. Se inició con que el interno acepte el delito que cometió y se anime a cambiar sus conductas. Asimismo, se entrenó para que adquiera habilidades de autocontrol, de pensamientos y emociones, que adquiera sensibilización y empatía por el cuidado de las mujeres, que busque alternativas de comunicación para resolver los problemas y sobre todo que prevenga las recaídas de violencia. El programa trabajó bajo unas variables importantes, entre las cuales está principalmente asumir las responsabilidades, asumir la empatía por el otro y controlar las emociones y pensamientos inadecuados de la mujer. La intervención se desarrolló bajo un ambiente social, comunitario,
como lo dije anteriormente, en la cual se buscó que el interno se acoplara y lo volviera como una rutina diaria, esta intervención, en las cuales asumiera los riesgos que implicaba recaer y volver a su vida pasada. Por lo tanto, se adquiere que esta intervención trabaja a partir de 3 procesos sobre el individuo, principalmente en anhelo del cambio sobre su conducta, ya sea violenta o psicológica, y evadir y asumir las recaídas y posibles situaciones de riesgo que puede llegar a tener. Para iniciar el procedimiento, principalmente se le garantizó el uso de datos responsables bajo el régimen de confiabilidad o confidencialidad y el uso exclusivo solo para el análisis. La participación a esta intervención no fue escogida por los reclusos, fue una obediencia por parte de la administración por haber cometido delitos de violencia de género. Se asignaron 4 grupos administrativos, 2 por una mujer terapeuta y 2 para un hombre terapeuta, en las cuales se distribuyeron los reclusos, aunque cabe resaltar que algunos tomaban la terapia individual por compromisos personales del penal. Bueno, se inició el programa con que se pretendía estudiar el impacto y el proceso de cambio de estas personas con un diseño pre y post tratamiento, en donde principalmente se valoró a todos los participantes con los instrumentos mencionados anteriormente. Se inició primero con el instrumento de inventario de pensamiento distorsionado sobre la mujer y sobre el uso de la violencia. Y pues a medida que se iba avanzando se implementaban los demás tests sin secuencia, al azar. Ya a lo último se implementó otra vez el test inicial, el de la violencia hacia la mujer y la utilización de la violencia, con el fin de analizar las 2 variables propuestas en el inicio. Resultados obtenidos en el análisis. Se recogieron todos los datos obtenidos de cada grupo, se unieron en una sola base de datos mediante el programa de SPSS, en donde se evaluó y se dieron resultados estadísticos. Se buscó reconocer las características personales y psicológicas de cada individuo, comparando los errores del procesamiento de la información sobre la mujer en un modelo pre y post tratamiento. Se analizaron los modelos más influyentes y los que redujeron notoriamente los pensamientos distorsionados. En la primera tabla se muestra la evaluación de la personalidad, evaluada bajo 4 variables: metas motivacionales, modos cognitivos, comportamientos interpersonales y los índices de control, en donde se encontró un rango de resultados altos en el pretratamiento. Al pasar al post-tratamiento se ve una mejoría notoria, pero se resalta la consistencia de los actos en medida M, o sea, en la última, que se presentó en un 3.63% antes y después mermó a 1.1. Aquí se evidencian los resultados antes de la intervención y después de la intervención. Se ve que al principio hubieron resultados altos y después mermaron. Aquí se ven algunas variables que incidieron a estos resultados. En la segunda tabla se analizan los resultados obtenidos en todos los tests del tratamiento mencionados anteriormente, en los cuales se evidencia un resultado que sobrepasa el 3% de lo asignado, porque el 1% es bajo, el 2% es moderado y el 3% es alto. Se puede destacar que las distorsiones cognitivas sobre la mujer y la violencia presentan un porcentaje de un 9.02 antes y después baja a un 3.24, que es un nivel alto sobre el maltrato hacia la mujer. Aquí se puede evidenciar las distorsiones cognitivas sobre la mujer y las distorsiones cognitivas sobre la violencia. Cada una tiene un nivel alto, una tiene un 5.65 y la otra un 3.44 para un total de 9.02, que es alto. Por consiguiente, en un nivel medio tenemos el test de evaluación de psicopatía,
que es el de aquí de la mitad, el PSL.R, que fue un 3.63 antes y después a un 4.24, el cual se encuentra en un nivel intermedio. Aquí se puede evidenciar que está en 3.63. Y pues por último tenemos el más bajo, que es el riesgo inminente de violencia contra la pareja y otras personas, que es el test de Sara, que está en 1.35 y 1.29. Lo que sí se destaca de esta tabla es la evolución de la inteligencia, en donde se mantuvo en un nivel general de 38.38%. En la tercera tabla, la que está acá arribita, se evalúa un contraste estadístico antes y después del tratamiento, en donde se arrojó como resultado una gran mejoría de las distorsiones cognitivas, o sea, los pensamientos negativos hacia la mujer. Con un total de un intervalo de 37, con un resultado de 2.678%, menor a que mermó un 0.1. Pero pues aún así se mantuvo un porcentaje mayor en las distorsiones cognitivas sobre la violencia, el que está sobre la mitad, el que dice comparación de V, pretest y posttest, tuvo un resultado cercano al de las dimensiones cognitivas, que fue un 2.78, con un intervalo de 37, pero pues aumentó a un 0.4. En lo cual se puede decir que hubo una mejoría más o menos de un 67.5% en los pensamientos cognitivos a nivel general, aunque en algunos casos, en el caso de la violencia, del uso de la violencia en los conflictos, en los conflictos o pensamientos, esos pensamientos aumentaron o no se cambiaron y se mantuvo un régimen de un 32.5% por el resultado obtenido. Y por último, en la cuarta tabla se evidencian las posibles variables que dieron efecto al tratamiento, en donde se tomó como respuesta el test de distorsiones cognitivas y como predictoria a la respuesta, por decirlo así, el test de la personalidad. Aquí se puede evidenciar notoriamente que se resaltaron valores del post-tratamiento con los del pre-tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que los dos valores se restaron, de los cuales se formaron dos grupos, unos que mejoraron y otros que no mejoraron, como se presenta en la tabla. Los que mejoraron tuvieron resultados inferiores a -1 en el post-tratamiento y los que no mejoraron tuvieron resultados o iguales o superiores a 0. En donde aquí en la tabla se evidencian las variables asociadas con menor porcentaje para lo que mejoran, para los que mejoran y para los que no mejoran. Aquí se ve que tiene una diferencia notoria, ¿no? Porque en los que mejoran tienen niveles más bajos y los que no mejoran tienen niveles más altos. Un ejemplo aquí, los comportamientos interpersonales, el de decisión tiene un 47.92 bajo un régimen de 23.41 y en los que no mejoran es un nivel más alto de 63.23. Y aquí están algunos resultados estadísticos sobre el análisis. Bueno, y para concluir, este programa logró conocer características personales, sociales, culturales, económicas y criminales de este tipo de población. Además, se cumplió con lo establecido al principio de la intervención. Se evaluaron los rangos de personalidad hasta conocer los pensamientos disruptivos hacia la mujer. Se logró una eficacia cognitiva en torno a pensamientos de la mujer y en el uso de violencia para resolver problemas, aunque se puede destacar significativamente el cambio de pensamientos cognitivos y de uso de violencia. Aunque pues en los pensamientos distorsionados de la mujer no tuvo
un mayor significado, una mayor evolución, pero aún así se mantiene el optimismo. Se puede decir que este programa nos arroja que más de la mitad que realizaron el procedimiento, el 67.5, redujeron notoriamente los pensamientos cognitivos y erróneos hacia las mujeres y el uso de violencia en la resolución de problemas. O sea, bajó notoriamente, cognitivamente y conductualmente el uso de la violencia en la resolución de problemas. Además, se puede destacar que el 32.5% no logró ningún aspecto cognitivo. Seguidamente, el 27.02% aumentó sus conductas disruptivas y el restante obtuvo resultados iguales antes y después del tratamiento. O sea, no hubo ninguna mejoría en el restante. Bueno, es importante mencionar que algunas escalas de personalidad lograron impactar significativamente a los reclusos. Entre esas está la modificación, la decisión y el conformismo, los cuales incidieron a que los reclusos tuvieran creencia en sí mismos y en el futuro que los esperaba, por lo cuales quisieran cambiar su entorno, redimir sus actos y empezar nueva vida para cumplir sus deseos. Por decirlo así, por medio de estas escalas ellos tuvieron como una iniciativa de valor para cambiar su vida. En este trabajo no puede ser generalizado por el número pequeño de participantes, pero aún así se da una mirada optimista, en el cual se logra ver que sí hay disposición, sí se asumen sus conductas disruptivas y sobre todo pues se tienen ganas de cambiar esas conductas sobre su vida diaria. Este programa se convirtió en España y a nivel mundial como una intervención de salida a maltratadores leves e incluso a reclusos que pronto van a salir de condena, ya que incide en eliminar los pensamientos, las conductas contra la mujer y contra sí mismos, para creer pues que sí hay una posibilidad de reintegrarse a la vida social como tal. Muchas gracias por su atención.